Saludos hermanos, bendiciones en tu camino. Como siempre lo decimos, el camino lo siembras tú a través de tu voluntad interna y de la conciencia, pero siempre conectados a la fuerza interior que emana de tu existencia, que es uno con la divinidad, puedes recibir esa fuerza para impulsar tus propias acciones, tus propias decisiones, conectados a esa fuente inicial que la llamamos divinidad, Dios, gran conciencia, ser interno, como lo queramos llamar. No se trata de religión, sino se trata de conciencia y de comprender que detrás de todo lo que existe hay una gran fuerza que alimenta. Y si tú estás en conexión con esta fuerza que alimenta el universo, una gran inteligencia superior, eres uno con ella y empiezas a decidir. La astrología tiene esa finalidad, darte el poder interno a través de la conciencia, no de leer tu destino. Tu destino lo decides tú. Pero hay un proceso evolutivo que cada uno de nosotros traemos, que es generado por nuestras propias condiciones. Es decir, la ley de causa y efecto, acción y reacción, que se traduce como en el karma. Es decir, hoy vivo situaciones que yo mismo creé en el pasado, no solo en esta existencia, sino en existencias anteriores. Pero el poder de cambiarlas hoy y de trascender depende de mí. Así que lo que importa es el presente, es el hoy, la conciencia que tengas hoy. Y para eso sirve la astrología. Te invitamos entonces a seguirnos en nuestra cuenta YouTube, donde siempre estamos dando estos tips de conciencia, para que aprendamos a leer la verdadera astrología, la sabiduría astrológica y no la superficialidad de estas, ¿verdad? Comercialidad de esta astrología que vemos en la televisión, que más bien distorsiona este conocimiento, porque no nos lleva a ningún lado. ¿Ok? En este canal pretendemos darte tips que te ayuden a aprender. Aprende astrología, la verdadera astrología, la que tiene un profundo sentido psicológico, donde todo lo que ves ahí se comprueba en la realidad de la existencia de cada ser y no queda en el aire, en la banalidad. ¿Ok? Muy bien. Hoy entonces vamos a ver algo que es sencillo, ¿no? Digamos, para los que tienen un conocimiento básico de astrología lo podemos entender. Y mucha gente lo obvia, o sea, no lo toma en cuenta. Y de solo ver un esquema astrológico ya te vas a dar cuenta, ¿no? Ya te vas a dar cuenta. En un simple vistazo de la carta vas a poder entender algunos conceptos básicos de la naturaleza evolutiva de ese ser, pero son básicos, ¿ok? Son básicos, no son profundos. Luego debo de profundizar. Así como les digo, nunca se puede decir nada de una persona solo por su signo. Tampoco puedo hacer una interpretación general por esta o sea, sí debo hacer una interpretación general, pero no dogmática con estos tips que les voy a dar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con identificar por qué nosotros tenemos una posición solar en un determinado lugar de la carta. Nosotros sabemos que si yo tengo el Sol en la casa 1, ¿verdad? La energía va a estar impulsada a través de la personalidad y el carácter. Si yo tengo el Sol en la casa 2, el aprendizaje fundamental y la energía va a estar determinado en cómo manejo mi mundo, cómo creo mi mundo material y cómo aseguro, ¿verdad? Cómo encuentro la seguridad en este plano material. Si tengo el Sol en la casa 3, opero y mi mayor aprendizaje está en el plano de la comunicación y la mente, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo determinamos eso en nuestra carta? ¿Sí? Imaginémonos que la carta, y es una realidad, no solo está en la imaginación, ¿sí? Que creo que aquí no van a ver el mouse, porque este programa no me lo permite en esta configuración. Más adelante sí lo van a ver. El ascendente, aquí tenemos una línea horizonte que es ascendente-descendente. ¿Ok? Todo lo que está por debajo de esa línea horizonte
es el ascendente descendente, es de noche, cuando nosotros nacimos. Es decir, todos los planetas que estén en la media luna inferior de la carta natal de este esquema van a estar ocupados del lado nocturno de nuestra posición terrestre. ¿Ok? Todos los planetas que están por encima de la línea ascendente-descendente van a estar, ¿verdad?, en la zona diurna. ¿Ok? Por lo tanto, los planetas que están sobre el ascendente, entre la línea ascendente-descendente llamada horizonte, mi propio horizonte en el momento de nacimiento, ahora lo vamos a explicar en otra figura, están en el día. Por lo tanto, los planetas que están arriba tienen mayor influencia sobre mi vida desde el punto de vista energético y operan más desde la exteriorización de mi vida. Los planetas que están debajo, ¿sí?, van a estar vinculados más a mi mundo interno, ¿ok? Me dan menos vitalidad y menos actividad externa, más actividad interna. Y así se derivan las interpretación también de las casas. Todas las casas que están debajo del horizonte, de la 1 hasta la 6, son más personales y todas las casas que están arriba del horizonte son más sociales, digamos así. ¿Ok? Esto lo entendemos, ok, viendo el horóscopo como un reloj, es decir, en el ascendente, identifiquen el ascendente, ahí está como AC, ascendente, ¿sí? Allí son aproximadamente las 6 de la mañana. Digo aproximadamente porque ahí está saliendo el sol. Antes de las 6 de la mañana, porque en diferentes latitudes y longitudes del planeta puede el sol salir un poco antes. Por ejemplo, aquí en verano, cuando estamos en pleno verano, sale antes de las 6. Y después en invierno sale después de las 6. Entonces depende de la época, pero aproximadamente, ¿verdad? El ascendente está siendo las 6 de la mañana. Por lo tanto, el medio cielo está en este esquema como MC, es el mediodía, el máximo pico del día, el máximo esplendor del día, cuando el sol estaría allá arriba. El descendente serían las 6 de la tarde, cuando el sol se está ocupando, ocultando, ¿sí? El cenit, digamos así. Y pudiéramos hablar el ocaso, ¿no? Pudiéramos diferenciarlo, depende de la latitud y la longitud donde esté viviendo. Pero ahí el sol se está poniendo. Y en el fondo del cielo, o icono Celli, está determinado como el FC, el opuesto al medio cielo, ahí sería aproximadamente las 12 de la noche. Por lo tanto, a la hora que yo nazco, el sol va a estar en esa posición. Si yo nací a las 6 de la mañana o entre esas horas, el sol va a estar muy cerca del ascendente. Si nací a las 12 de la noche, va a estar en el fondo del cielo. Si nací a las 6 de la tarde, va a estar cerca del descendente. Y si nací a las 12 del mediodía, 12 y media, 1, va a estar muy cerca del medio cielo. Si nací de día, el sol va a estar en la zona iluminada por el sol. Si nací de noche, va a estar en la zona nocturna, que es la de abajo. Por lo tanto, si dividimos esto en 24 horas, cada 2 horas es una casa. O sea, si nací a las 6 de la mañana, voy a tener generalmente el sol en la casa 1 o cerca del ascendente. Cerca del ascendente. Si nací a las 8 de la mañana, aproximadamente voy a tener el sol en la casa 12 o cerca de la cúspide de la casa 12. Si nací a las 10 de la mañana, voy a tener el sol cerca de la casa 11 o dentro de la casa 11 o acercándose a la casa 11. Si nací a las 12 del mediodía, puedo nacer en horas intermedias, por supuesto, pero nos estamos ubicando en la carta según el horario. Si nací a las 12 del mediodía, voy a tener el sol cerca del medio cielo, o antes del medio cielo, o después del medio cielo, y así sucesivamente.
En la casa 9, las 2 de la tarde. En la casa 8, las 4 de la tarde. En el descendente, en la casa 7, las 6 de la tarde. En la casa 6, las 8 de la tarde. En la casa 5, las 10 de la noche. Y en la casa 4, ¿sí? Las 12 de la noche, o un poquito antes, un poquito después. En la casa 4, puedo estar después de la casa 4, puedo estar antes de la casa 4, depende del horario exacto y donde viva. Y en la casa 3, a las 2 de la mañana. Y en la casa 2, a las 4 de la mañana. Las personas que han nacido entre aproximadamente a las 4 de la mañana, 4 y media, 5, es muy probable que tengan la casa 2, la casa del dinero. ¿Okay? Y volvemos entonces a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque el esquema es la Tierra y la Tierra gira. Y como este es el horizonte, el ascendente descendente es el horizonte se va desplazando en función del horario terrestre. La Tierra gira y tú giras con la Tierra. Tu horizonte va orientándose al zodíaco y moviéndose cada 4 minutos 1 grado. Así que si naces en horas diferentes, tienes el Sol en diferente casa. Aquí vamos entonces a ver este esquema. ¿Por qué se ve el horizonte? Nosotros, en este esquema, ahí nos vemos, siempre estamos parados en el centro de la Tierra, ubicados en la carta. Por eso somos un sistema geocéntrico, el estudio astrológico. Y eso genera tu horizonte. Es decir, genera un plano que corta el centro de la Tierra, generando ascendente y descendente. Aquí vemos el ascendente como el punto este de forma opuesta a que los vemos en la carta. ¿Por qué? Porque acá tú lo estás mirando como un espejo, es decir, estás de frente a la imagen. Pero si te pusieras detrás de la carta y la vieras al revés, vieras el ascendente del otro lado, como lo ves en la carta. Esta es la explicación porque cuando lo vemos en una imagen plano, el ascendente está de ese lado. Pero si te pusieras dentro de la foto, digamos así, estaría el ascendente a tu lado izquierdo y no a la derecha. Por eso en la carta natal vemos el ascendente como saliendo del sol por el lado izquierdo, ¿sí? Fíjense acá, yo estoy levantando mi mano izquierda y ustedes los ven del lado derecho, porque estoy al revés. Pero este es mi lado izquierdo, por eso ven el ascendente de ese lado. Pero en la carta natal, ¿verdad? Lo vamos a ver del otro lado. Ahora yo estoy levantando la mano derecha, ¿verdad? Y entonces veríamos el ascendente del otro lado. Es una situación de espejo, ¿ok? Muy bien. Entonces, el ascendente es donde sale el sol. Y nosotros, donde estemos ubicados, vamos a tener un horizonte, lo que genera el ascendente y el descendente. Todos los planetas que estén por encima era de día, todos los planetas que estén por debajo era de noche. Si yo nací a las 12 de la noche, el Sol va a estar, lo que aquí dice Nadir, que sería el fondo del cielo. Si yo nací a las 12 del mediodía, el Sol va a estar por encima, iluminándome a mí, porque cuando yo nací era de día. Así que estaría el Sol en el cenit. Y allí vemos las diferentes posiciones entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde opcionales que las vimos antes. Depende a la hora que haya nacido. Muy bien. Entonces, de aquí se deriva algo muy importante, ¿no? Muy importante, que es, depende de dónde estén posicionados los planetas, eso me da una característica personal. Y ahora entonces vamos a ver algunas cartas, ¿sí? Aquí les tengo algunas cartas. Por ejemplo, aquí tenemos la carta, aquí se voy a poner a usar el mouse, aquí tenemos la carta de Albert Einstein, ¿sí? Albert Einstein. Si ustedes pueden ver aquí en el horario, nació a las 11:30, ¿verdad? Las 11:30 dice AM porque es antes del mediodía, ¿sí? Entonces, él tiene el sol allá arriba, lo que vimos antes. Cuando él nació, él estaría ubicado aquí, dentro del plano terrestre, en su horizonte,
Aquí estaría su horizonte, que es el ascendente, ascendente, descendente. Esta es su línea horizontal. Su Sol estaría casi perpendicular a él. Entonces tenía el Sol encima de su cabeza. Y eso, por supuesto, que tiene una interpretación. Es el momento más energético de la energía solar, valga la redundancia. El poder más fuerte del Sol, desde el punto de vista de la influencia hacia la Tierra, está en el cenit, en la parte más alta. Muy bien. Y lo mismo pasa con los demás planetas. Einstein tenía casi todos los planetas arriba, es decir, de día. Recuerden que los planetas que están aquí, en la parte inferior, son planetas que están en el lado nocturno para mí, porque el Sol estaba iluminando la parte superior de la Tierra y los demás planetas, o sea, yo estaba de día, nací de día. Entonces, estos planetas que están en la parte superior son muy activos y me impulsan hacia la acción y hacia la vida. Y los planetas que están debajo me impulsan más hacia mi mundo interior, personal interior. Está de más decir, porque todos conocemos, que Einstein fue una persona muy activa socialmente. ¿Ok? Muy activa socialmente. Aparte que toda una gran posición de liderazgo y él ejerció más gran liderazgo, ¿no? Tiene muchos planetas en la casa 10 que influencian mucho su destino, influencia el destino de la sociedad. Claramente eso está allí. Vamos a tocar solo estos términos, no vamos a ir algunos tips particulares, ¿no? Como el que acabamos de decir, una persona que influenció enormemente su sociedad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a salir un poco de este tema y vamos a hablar de algo que yo hablé muchas veces, ¿no? Que nombré muchas veces, es que él es de Piscis. ¿Qué podemos decir una persona de Piscis? No podemos decir nada. No lo podemos decir sumiso, dependiente, encerrado en su mundo, solo porque sea de Piscis. No. Él tenía el Sol en la casa 10. Hay que ver dónde estaba el regente de Piscis y dónde estaban los demás planetas. Por ejemplo, él era de Piscis, ¿sí? Pero tenía 3 planetas en Aries. Y el señor o dispositor del Sol, que es Piscis Neptuno, estaba en Tauro, así que estaba muy conectado a su acción, ¿verdad? De fuego, de energía, ¿verdad? De impulsar. Y en todos en la casa 10 con una gran extroversión. Y Neptuno estaba en signo de Tauro, conectando al mundo terrestre. Y además, el señor de estos planetas, el regente de Aries, que entonces termina siendo señor y dispositor de Venus, de Saturno y de Mercurio, que es su forma de pensar, era Marte y también estaba en signo de tierra. Entonces, ¿dónde está lo sumiso, lo encerrado? No podemos juzgar a una persona por el signo, ni podemos decirle nada. Tenemos que ver su carta. Allí está claramente, se cae ese mito, ¿verdad? Para las personas de Piscis, tal y tal cosa. No hagan eso. No juzguen a una persona por su signo. Sensible sí, intuitivo sí. ¿Cuántas leyes descubrió? Y no las estudió. Él captó, bajó esa información. La ley de la relatividad ya operaba. Él desde su intuición la captó, claro. Piscis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí vemos la prevalecencia de todos los planetas en el lado superior de su carta, o sea, planetas diurnos. ¿Ok? Y solo 2 planetas en el lado inferior de su carta, o sea, en el lado de noche de su carta. Así que esto ya me dice que es una persona muy activa. Por otro lado, también dividimos la carta en el lado este y oeste de la carta. Ya vimos que en el lado superior es diurno, en el lado inferior es nocturno, por lo tanto una persona muy social, ¿sí? Y más extrovertida. Pero también vemos la división de este-oeste. El lado este, si dividimos la carta en este y oeste, estos lados, este lado, los planetas que están allí, son más enfocados al ego y a la personalidad. Y los planetas que están de este lado, más al mundo del entendimiento con los demás y las relaciones. Y aquí vemos que Einstein tenía la mayor parte de los planetas en el lado personal.
El Sol, Mercurio, Saturno, Venus, Quirón, Neptuno y Plutón, y además Urano, ¿verdad? La mayoría de los planetas. Era una persona muy personalista. Se enfocaba en lo suyo y no dependía de los demás. Un fuerte ego y tampoco se daba mucho a las relaciones, ¿sí? Era menos relacionado, más enfocado en su mundo personal. Esto tiene muchas interpretaciones, pero le estoy dando tips, como le digo, tips para el que lo profundice. Esto puede dar liderazgo, pero puede también dar un ego muy fuerte. Eso depende del proceso evolutivo de cada quien. Por supuesto, ¿verdad? Que aquí entonces empezamos a combinar, donde dividimos la carta en 4 cuadrantes y este sería el personal, cuadrante personal social. Desde nuestra visión, el lado izquierdo superior, personal social. El lado izquierdo inferior, personal interno. El lado derecho inferior, personal vinculado a las relaciones. El lado interior más vinculado a los demás y el lado interior y el lado exterior vinculado a los demás. ¿Ok? Dividimos en 4 cuadrantes. Y aquí podemos ver otros ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver la carta de John Fitzgerald Kennedy. Algunos me escriben, esa no es la hora. Bueno, no importa. Lo ponemos como ejemplo. Estas están sacados de unos datos bastante fidedignos, ¿no? Y si estudiamos la vida de estos personajes, claramente son afines a esta hora. Por ejemplo, Kennedy tenía Marte en la casa 8, en la casa de la muerte, cuadratura Urano, y bueno, lo asesinaron, ¿verdad? Su muerte fue violenta y repentina. Es afín a esta hora. Podemos ver otras cosas y hay formas de especificar la hora. Pero también era una persona, ¿sí? Que estaba muy vinculado a romances, su vida sexual muy polémica, romances repentinos, Urano en la 5, la casa de los romances. Bueno, ¿no? Fue muy polémico allí y esto reafirma un poco su hora. Pero también vemos que era una persona con muchos planetas en la parte superior, una persona extrovertida, una persona con una vida social bien evidente, ¿sí? Bien evidente. Pero, a diferencia de Einstein, que era muy personalista, Kennedy era mucho más vinculado a los demás, se relacionaba mucho más con la gente, ¿no? Por ejemplo, los planetas se acumulan más en el cuadrante superior, pero de relaciones, es decir, social y de relaciones. En el caso de Einstein era personal y de relaciones, no social y de relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Kennedy era más vinculado a los demás, se ponía más del lado de los demás. Einstein, ¿verdad? Defendía más su posición y le costaba mucho ver a los demás, ponerse en lugar de otros. De hecho, tenía muchos problemas en el mundo de las relaciones. Su primera esposa fue muy polémica, ¿sí? Era muy personalista. Después se casó con un familiar, ¿no? Su prima. Muy bien. Aquí vemos que los dos personajes, su mundo personal individual no estaba tan desarrollado, eran mucho más sociales. Pero si ponemos otro ejemplo, aquí por ejemplo tenemos la carta de Bolívar. Bolívar tenía una mayor distribución, ¿no? Tenía una mayor distribución. Tenía planetas en todos los cuadrantes, ¿no? En el lado personal y en el lado de relaciones. Con una carencia mayor o con una mayor energía en el cuadrante superior derecho, que sería social de relaciones, más vinculado a su mundo personal de relaciones. Está claro que la vida de Bolívar fue muy relacionada en sus planos de amoríos, tenía el sol en la casa 5. Aunque la historia cuenta que no tenía hijos, dejó muchos hijos, pero no los reconoció. El sol en la casa 5, ¿no? Muy bien. Una persona con un gran liderazgo, con muchas ganas de hacer, pero
desde su visión más interna, ¿no? Vinculada a su mundo de vínculos, que es el lado, digamos, oeste de la carta. Muy bien. Ella era una persona mucho más personalista, tenía muchos planetas del lado personal, y aunque se vinculaba más con el lado social, ¿sí? Personal, lo hacía mucho más personal que colectivo. Influía el mundo colectivo, pero se relacionaba menos con el mundo colectivo, cuadrante superior derecho, y se relacionaba más con el punto personal con los demás, personal con los demás, especialmente en el lado de las relaciones amorosas, no tanto sociales. En el lado personal social sí. ¿Qué quiere decir? Él impulsaba su liderazgo, ¿sí? Pero no se ponía en el lado de los demás. Se ponía a dirigir a los demás, lado izquierdo, cuadrante izquierdo, personal social. ¿Ok? Eso nos da pautas del mundo psicológico y de las conductas de las personas, ¿no? Sin entrar en las posiciones planetarias, ¿no? Aquí podríamos decir muchas cosas, ¿no? Aquí vemos a Saturno en el medio cielo. Saturno marca una posición de poder que él la ejerció. Cuadratura Marte en la personalidad. Si bien esos dos planetas estaban en dignidad, ¿sí? El lado más poderoso de la carta es el que se encuentra en el medio cielo. Saturno estaba en conjunción con en el medio cielo, junto a Marte en conjunción con el ascendente. Pero aunque estos planetas estaban en dignidad, en cuadratura, los ejercía con poder y de forma muy radical, ¿no? O sea, aunque Bolívar fue un libertador y fue un gran líder, también pasó por las armas a mucha gente. Aquí está esta cuadratura Saturno-Marte, ¿no? Dentro de los realistas que él consideraba en la lucha a la independencia como los enemigos, dentro de la Gran Colombia, bueno, eran mismos venezolanos y nacidos en la Gran Colombia, muchos familiares, y a los cuales los pasó a todos por las armas por no estar de acuerdo con sus ideas, ¿no? Él en un momento mandó a sacar de este plano a 1.200 prisioneros que eran coterráneos, ni siquiera eran invasores, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos esta cuadratura Marte-Saturno que lo hacía muy radical. ¿Desde dónde? Desde su lado personal. Impulsaba sus ideas, mundo personal. No se ponía tanto del lado de los demás, ¿sí? El que no estaba de acuerdo, esto le dio una gran fuerza y logró sus ideas, pero tenemos que ver la historia, sin que esto cuestione nada, la historia desde su punto de vista del estudio consciente y realista para verlo en su carta plasmado. Muy bien, ¿no? Pero sí se vinculaba a los demás desde el punto de vista personal y desde su posición interna, los planetas que están debajo, su posición interna, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las casas que están abajo? La casa 1, yo. La casa 2, mi dinero. La casa 3, mi forma de pensar. La casa 4, mi hogar. La casa 5, cómo yo ejerzo lo que siento. El amor, lo que yo creo y lo que yo hago. La casa 6, cómo lo produzco. Yo, cómo lo produzco. Y aquí salimos de los vínculos, ¿verdad? Internos y nos empezamos a relacionar con los demás. ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿Cómo me profundizo esa relación con el otro internamente? Y aquí, ¿verdad? ¿Cómo busco esa visión del universo? Entonces ya aquí me estoy relacionando con los demás. Aquí cómo ejerzo esa visión social que aprendí anteriormente y aquí cómo me integro ya al colectivo. Y aquí cómo ya disuelvo mi ego y soy parte del todo fusionado. Entonces estas casas superiores son externas, estas casas interiores son personales. Aquí vemos el ego vinculado a lo externo y a lo interno y el ego ya exteriorizado
desde el punto de vista interno y desde el punto de vista ya de los demás. Muy bien. Aquí entonces quise poner unos ejemplos. Un poco, vamos a salir un poco de esta configuración. Muy bien. Para que podamos entender desde un vistazo de la carta, ojo, esto no es una interpretación profunda, es un vistazo. Hay otras cosas a tomar en cuenta, por ejemplo, cuántos planetas tengo en el elemento fuego, cuántos planetas tengo en el elemento aire, cuántos planetas tengo en el elemento agua y cuántos planetas tengo en el elemento tierra. ¿Qué elemento prevalece? Si prevalece el fuego, soy más enérgico. Si prevalece el agua, soy más emocional. Si estoy en equilibrio, hay una gran armonía. Esto hay que combinarlo con lo que acabamos de ver. ¿Cuántos planetas tengo en signos cardinales? Si soy iniciador. ¿Cuántos planetas tengo en signos fijos? Entonces me mantengo en mis posiciones. ¿Cuántos planetas tengo en signos mutables y soy adaptable? ¿Cuál de estos tres planos tengo carencia? Si todos mis planetas están en signos fijos, soy intransigente. Pero si tengo algunos en fijo y otros mutables y algunos en cardinales, tengo equilibrio en estas tres fases, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos planetas tengo en casas angulares? ¿Cuántos planetas tengo en casas sucedentes? ¿Cuántos planetas tengo en casas cadentes? Todo esto debe observarse. Y ya en la primer vistazo de la carta tengo una visión general, pero me da unas pautas importantes. No vayamos enseguida a las cuadraturas ni a su signo. ¿Ok? Estos son tips que te ayudan a interpretar la carta natal. Y muy importante, la conciencia sobre tu vida. Bien, hermanos, espero que te sirva esta información. Síguenos en nuestra cuenta YouTube, Astrólogo Fernando Roverano. Los vuelvo a invitar, 20 de marzo del 2019, el mes que viene, miércoles, de 7 a 9, todos los miércoles comenzamos en profundidad, el curso de astrología. No lo llamo ni psicológico, ni astrología predictiva, no, todas. Hay una sola astrología, hay una sola forma de estudiar astrología. De ahí después puedo irme por una interpretación, pero en la astrología está el mundo psicológico, en la astrología está el mundo mental, emocional, en la astrología está el camino de tu vida, pero no la predicción, por dónde tú puedes elegir navegar. Si vas por los ojos cerrados en la vida y no decides nada, por supuesto que todo se cumple como está allí. En la astrología está lo transpersonal, en la astrología está el ego, está todo allí. Entonces debemos estudiar cómo descifrar todo, ¿ok? Cómo ver el pasado, porque así estoy viviendo el presente y así construyendo el futuro. Muy bien, los invito entonces a inscribirse en nuestro curso. En el futuro estamos preparando cursos a través de Internet, estén pendientes, para que todos en las diferentes latitudes podamos compartir esta enseñanza. No me queda más decirte que bendiciones en tu camino, que la poderosa esencia que alimenta la existencia llene tu luz, tu camino. Namaste.